Bueno, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Factor Global. Estamos ahora en nuestro segundo segmento y tenemos a un invitado extraordinario. Él está en Panamá, se trata del doctor Gustavo Sosa Izaguirre, magistrado del TSJ de Venezuela en el exilio, en el exterior. Bienvenido, magistrado, si me escucha. Buenas tardes, profesora, perfectamente. Bueno, y muy aquí claro, gracias a Dios. Quiero que sepa que en el piso, aquí en el estudio, tengo a un gran amigo suyo también. Se trata del economista Francisco Acosta. Él es economista, analista político y consultor de medios electrónicos. Él se va a quedar conmigo en otros segmentos del programa, pero nos está acompañando el día de hoy porque yo creo que ustedes dos pueden ayudarnos. Usted como magistrado, evidentemente porque queremos saber qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, el legítimo Tribunal Supremo de Venezuela, cómo están operando, porque sabemos que ustedes se constituyeron realmente en el exilio, pero que están en distintos países y al mismo tiempo que han hecho un importante número de sentencias que pueden ser un factor fundamental para ayudar en el desenlace positivo de recuperación de la democracia y por supuesto de la institucionalidad en Venezuela. Bueno, en principio empecemos con usted, magistrado. Cuéntenos cómo está operando el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Perfecto, profesora, y muchísimas gracias por la extraordinaria compañía que tenemos del economista, el brillante economista venezolano Francisco. Entonces, mi saludo, Francisco. Gracias, magistrado, un placer y un honor compartir con usted la pantalla. Igualmente. Bueno, casualmente, profesora, salimos de Venezuela con la misión fundamental encomendada por la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y por el pueblo soberano, para precisamente, en primera instancia, para hacer desde afuera, cumplir con nuestro papel de magistrado, ya que no nos permitieron hacerlo en Venezuela por la persecución a la que fuimos sometidos, y desde luego que la primera tarea que tenemos es lograr lo antes posible, a través de decisiones, lograr la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela, de la institucionalidad democrática y del imperio de la Constitución y leyes de la República. Esa es la primera misión que trajimos al exterior, porque si nosotros, bajo la coacción que tuvimos del régimen desde antes de nuestra designación y juramentación, se nos había advertido y en los titulares de los periódicos aparecía que si nos juramentábamos los magistrados íbamos a ser detenidos uno a uno y encarcelados. Y efectivamente eso se cumplió. Nos vimos en la imperiosa necesidad, unos de salir al exterior por mar, otros por la frontera de Colombia y otros refugiarnos en diferentes embajadas. Y cuando estábamos en las embajadas, casualmente fuimos objetos de chantaje por parte del gobierno venezolano, en el cual nos decían que si firmábamos la renuncia no nos perseguirían y nos darían el salvoconducto. Pues ninguno renunció, solo por supuesto no pudieron salir los dos que fueron detenidos cuando fue ametrallado el carro del magistrado Serpa y fueron recluidos en el helicoide. Y luego pues hubo otra detención en Anaco de otro magistrado. Luego todos los demás salimos, no firmamos las órdenes, la renuncia, y efectivamente salimos todos con la finalidad de asumir la responsabilidad como magistrado, sin importar lo que pudiera seguir sucediendo y poniendo en riesgo a nuestra familia. Salimos con orden de captura, congelación de los bienes, de las tarjetas de crédito, de las cuentas bancarias, y en consecuencia pues todo este gran esfuerzo ha sido producto sufragado por nuestros ahorros particulares, claro, y alguna que otra contribución familiar y de amistades para poder cumplir el sagrado deber de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, pero bajo unas circunstancias atípicas y excepcionales. Permítame preguntarle, magistrado, ¿cómo están operando? Porque sabemos que ustedes están en distintos países del mundo. Algunos están en Chile, otros acá en Estados Unidos, otros como ustedes están en Panamá. Cuéntenos cómo están operando y cómo lograron constituir las distintas salas, porque usted pertenece a la sala constitucional, tengo entendido, ¿correcto? ¿Cómo están operando? ¿Cómo constituyeron la parte operativa y cómo hacen sus sesiones?
Luego que en clandestinidad logramos, con el apoyo del doctor Almagro y la Secretaría General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, podernos constituir en la OEA el día 13 de octubre y fugarnos, por supuesto, porque no logramos el salvoconducto, nos constituimos allí, pero ya habíamos previamente hecho en clandestinidad las designaciones de la Junta Directiva del Tribunal y la organización de la sala. Entonces, una vez que nos constituimos y que pasamos entre Washington y Florida, porque estuvimos en Florida en unos eventos con el grupo Ideas de los expresidentes de América Latina, muy especialmente, estuvimos participando en un foro sobre lo que era la reinvención de los partidos políticos y de la democracia en América. Estuvimos unos días en Florida, luego nos fuimos cada uno a asumir nuestro asilo. 4 en Panamá, 6 en Chile, 7 en Bogotá y 3 entre Florida y Washington. Okay. Y hemos estado trabajando utilizando los mecanismos tecnológicos del Skype, las videoconferencias, y tenemos plenarias semanales y quincenales, las semanales por sala y la plenaria cada 15 días mínimo, ordinariamente, excepto pues a veces a más corto plazo cuando son extraordinarias. Y eso nos ha permitido, por supuesto, producir una cantidad de decisiones importantes que tienen que ver necesariamente con la situación del país y que tienen necesariamente que ver con el acontecer venezolano, y que tienen una repercusión importante en lo nacional y en lo internacional. Permítame preguntarle, magistrado, ¿cuáles son las sentencias más importantes o más determinantes que ustedes creen que pueden llegar a buscar ese desenlace necesario de la recuperación de la patria, de la república, de sus instituciones y de la nación venezolana? ¿Cuáles son las sentencias más fundamentales y cuál ha sido la resonancia a nivel internacional y hacia adentro de Venezuela? Bueno, pensamos entre todos, por supuesto, y fundamentándonos en los recursos intentados, porque en muchos casos nosotros no podemos actuar de oficio, sino precisamente a solicitud de parte interesada. Entonces empezamos a estudiar los recursos que se nos han ido interponiendo, y desde el 25 de octubre produjimos en la ciudad, en Florida, produjimos la primera decisión, que fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la espuria, fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, y en consecuencia la nulidad de todos sus actos y la disolución de la misma, y la nulidad de sus actos pasados, presentes y futuros, porque se disolvió la Asamblea Nacional Constituyente. Esta sentencia tiene la particularidad de que, dado el carácter que tenemos de Tribunal Supremo legítimo en el exilio, que es la primera vez que acontece en el mundo, pues, y no contando con brazos ejecutores dentro del país, pues nos vimos en la imperiosa necesidad de recordarle en la sentencia al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada, a los funcionarios públicos, que existe un artículo, que es el artículo 333, que establece la obligación de que todo ciudadano investido o no de autoridad esté en el deber de restablecer la efectiva validez y vigencia de la Constitución Nacional. ¿Y cómo? Mediante el ejercicio del artículo 350, que establece el desconocimiento de cualquier legislación, de cualquier autoridad que sea inconstitucional, que violente los principios y valores constitucionales y además vulnere los derechos humanos. Bueno, en consecuencia, permítame pasar una pregunta acá a nuestro invitado, que además yo sé que tiene mucho deseo de también interactuar con usted. Francisco, se están haciendo cosas y hay dos, digamos, instituciones legítimas, una de las cuales está bastante venida menos a raíz de las actuaciones no afortunadas que ha tenido algunos de los miembros de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo en el exilio, que por primera vez, como dice el magistrado Sosa, se constituye una institución de estas dimensiones y de esta importancia en el exterior para preservar el Estado de Derecho. Pero ¿qué crees tú y qué puede significar eso en términos de la posibilidad de la reconstrucción de la República, y qué impacto real está teniendo esto a nivel internacional, por ejemplo, en este proceso, en esta lucha tan profunda, tan tenaz que estamos viviendo hoy, estamos librando los venezolanos? Bueno, gracias, Vilma, por la invitación del nuevo magistrado. Un honor
compartir con usted. Yo quiero decirle a los televidentes que la existencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, Vilma, es el único vestigio de institucionalidad que le queda a Venezuela. La trascendencia de este tribunal, la importancia histórica de este tribunal es que su constitución significa que todavía queda algo de Venezuela, de la República de Venezuela. Gracias a la tenaz, ardua y sacrificada labor de esos 33 magistrados, podemos decir que Venezuela todavía existe como nación institucional, así sea monoinstitucional, porque es la única que nos queda. Entonces, eso es lo primero que quiero decirle a los televidentes, de la importancia que para nosotros tiene ese tribunal en el exterior. Ok, y el punto que quisiera pasarle la pregunta al magistrado sobre este tema también, porque yo sé, magistrado, que ustedes han tratado por distintas vías y además tienen un recurso que tiene que ver con un antejuicio de mérito contra Maduro por corrupción y legitimación de capitales provenientes de los pagos de sobornos de Odebrecht. Ya sabemos que Odebrecht se convirtió en el gran elector y en el gran manipulador y también en el gran corruptor de los sistemas democráticos en América Latina, al punto que acaba de causar una renuncia, lamentable renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero yo quisiera preguntarle a usted qué acciones concretas en esa materia se están tomando y en qué se vincula con la Convención de Palermo precisamente para la persecución de estos ilícitos transnacionales. Profesora, quisiera primero tocarle algunas otras rápidamente, un paseo a otra sentencia muy importante para que dejáramos ese punto de último, porque esa es la última decisión que al efecto se ha tomado, digamos. Entonces, bueno, pasamos de la Asamblea y ahí creamos pues una forma de ejecutoriedad de la decisión de la inconstitucionalidad de la Asamblea, de la espuria y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, mediante el brazo que tenemos nosotros internos en Venezuela, que es el pueblo venezolano, todo ciudadano investido, no de autoridad, para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución. Pero a los efectos externos hay otra muy importante repercusión e impacto, que es el impacto internacional. Nosotros luego tuvimos que aclarar en noviembre, a finales de noviembre, mediante una solicitud, dos solicitudes interpuestas que nos explicaban la ejecutoriedad de esa decisión, nos las pedían. Entonces nosotros ampliamos el contenido de la decisión en el sentido de explicar que cualquier país, cualquier gobierno que se le ocurriera contratar con el ilegítimo gobierno venezolano, pues simplemente entendiera que eso no iba a generar ningún tipo de derechos ni deberes de ninguna naturaleza y en consecuencia, al ser sustituido el régimen, pues no iban a poder exigirle a Venezuela el cumplimiento de deberes que jamás se tienen como cumplidos y como contraídos por cuanto se hizo a través de una Asamblea Nacional Constituyente espuria e ilegítima y en consecuencia no generó obligaciones de ninguna naturaleza para el país. Eso es lo primero. Y creo que en parte eso ha hecho que se haya frenado el refinanciamiento de las obligaciones de Venezuela, de la deuda, y esas son las implicaciones, digamos, favorables a los efectos de bloquear al gobierno para que pueda operar y obligarlo de alguna manera a ejercer presión, que el mundo entero presione sobre ese gobierno, pues, ¿me explico? Sí. A los efectos de su sustitución. Rápidamente continúo. En la primera quincena de diciembre se reinstaló a Venezuela en el sistema americano. En el sistema interamericano, recuerdo que el difunto presidente Chávez había denunciado la convención, el tratado para separar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Maduro el año pasado, a comienzos de año, también ratificó la denuncia del tratado. Este tratado, por violar el principio de progresividad de los derechos humanos, pues efectivamente ahí nos fundamentamos para declarar la nulidad del documento de denuncia y restituir a Venezuela dentro del sistema interamericano. Magistrado, luego, no nos queda mucho tiempo, de verdad quisiera... Bueno, déjeme acelerar, yo lo que quisiera es que nos dijera en qué sentido se puede aplicar, porque nosotros tuvimos un invitado que usted conoce, Carlos Sánchez Berzaín, hablando de la importancia de la Convención de Palermo, y tengo entendido que ustedes están operando en esa dirección.
Ajá. Perfecto, ya estoy concluyendo. Entonces, y luego también asumimos la jurisdicción universal para poder denunciar ante la Corte Penal Internacional todos los hechos y además mandamos todas las actuaciones para establecer las responsabilidades internacionales de quienes formaron parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Interpretamos, ampliamos el contenido del 350 al derecho a la desobediencia, a la resistencia civil pacífica y a la insurrección. Y por último, pues admitimos también el recurso que se intentó sobre la nacionalidad del presidente de la República y el antejuicio de mérito solicitado por la ciudadana fiscal en la ciudad de Bogotá, y se fijó la audiencia para el día 3 de abril. Va a ser en Bogotá, va a ser el acto, la audiencia pública. Quería preguntarle, magistrado, si usted podría estar con nosotros cuando se dé esta sentencia para conversar con nosotros de los resultados de este antejuicio de mérito, que usted me dice que va a ser el 3 de abril, ¿correcto? El 3 de abril. En el mismo acto no se va a tomar la decisión. Okay. En el mismo acto se oye al ciudadano presidente quien funge como presidente de Venezuela, si comparece, y si no, se le nombrará un defensor de oficio ad litem, que es fundamentalmente él o los que se designen quienes lo representarían, y se le establecería un plazo para el ejercicio de su primera defensa. Luego, pues se produciría una decisión que está condicionada luego a la obligación que tiene la Asamblea Nacional de Venezuela de nosotros proceder a considerar que debe juiciarse al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Tiene la obligación la Asamblea Nacional de separarlo del cargo y de ratificar nuestra decisión y separarlo del cargo y proceder a la sustitución temporal de Nicolás Maduro Moro. Okay. Pero eso serían las posibilidades de las decisiones que se podrían tomar o no, o declarar que no hay lugar al enjuiciamiento o declarar que sí hay lugar, inclusive poder tomar algunas medidas cautelares a este efecto que están solicitadas por la fiscal. Bueno, pero eso simplemente no lo podemos tomar, no puedo adelantar opinión. Sí. Estas son opciones o posibilidades que pudiesen acontecer luego, después de esa audiencia, de oída la defensa y de la decisión que tomemos al respecto. Bueno, magistrado, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo sé que esto daría para un programa completo, pero yo lo voy a seguir consultando. Nos interesa mucho lo que pase, obviamente, en Bogotá. Yo me voy a quedar con nuestro invitado y su amigo también, digamos, nuestro economista Francisco Acosta, precisamente para seguir analizando estos temas y otros temas que tienen que ver con el Estado de la democracia. ¿Puedo despedirme rápidamente, profesora? Sí, cómo no. Dígame. Rápidamente me despido en el siguiente sentido. Usted me preguntó lo de la Convención de Palermo, pues ya hay unos recursos que se están tramitando en este sentido, de que un gobierno, pues bajo la fachada de gobierno, pretenda tapar o esconder el crimen transnacional organizado. Eso se está estudiando. Y al pueblo de Venezuela sepan que cuentan con su Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio y que salimos cumpliendo el compromiso de la designación que nos hicieron para administrar justicia en nombre de la República por autoridad de la ley y para restituir el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el imperio de la Constitución y las leyes en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, gracias, magistrado. Se lo agradecemos muchísimo, por eso hicimos este programa, porque queríamos darle ese sentido de optimismo en que nuestras instituciones están haciendo su trabajo, aunque en circunstancias muy difíciles por las circunstancias que está la República, pero queríamos también que se supiera cómo opera el Tribunal Supremo en el exilio y qué tipo de acciones están tomando para la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela. Gracias, magistrado, y lo tendremos de seguro para en la próxima ocasión, ojalá que sea en esta sentencia que genere algún tipo de reacción positiva para nuestro país y para la recuperación de Venezuela. Gracias, magistrado. Muchísimas gracias y gracias a Francisco Acosta, a mi gracias, amigo. Magistrado. Gracias. Bueno, Francisco, ya sabes que tenemos que conversar. Yo creo que lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero hay una farsa electoral que el gobierno está montando precisamente para perpetuarse en el poder. Y a pesar de estas acciones que están tomando, yo después te pediría simplemente cuál es tu opinión de cierre sobre este tema para pasar precisamente a otros temas que yo sé que nos vas a ayudar aquí en este programa. Mira, a mí no me preocupa la farsa electoral porque
ellos no necesitan eso para perpetuarse en el poder. Ellos ya están atornillados. Esto es un circo colateral, conexo, para canalizar energías, si queremos decirlo de esa forma. Pero hay una deslegitimación. Fíjate que no recibió la Interparlamentaria Mundial a la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Ellos no son. Exactamente. Ellos no tienen representación, ellos no tienen legitimidad. Entonces a mí no me preocupa, es como si tú o yo convocáramos una elección mañana y pretendemos, porque mi familia vota por mí, decir que yo soy el nuevo presidente de Venezuela. Eso es absurdo, eso es tan absurdo como lo que están haciendo ellos. Entonces, discutir, analizar, profundizar en una farsa de esa naturaleza es perder el tiempo, porque nuestro foco es, o debe estar, en la destitución del gobierno, en derrocar al gobierno, que si se queda, bueno, ellos ya están. Entonces, ya están deslegitimados. Claro, ya están deslegitimados y ya están con el control del país. Entonces ellos no necesitan la farsa. La gente habla, no, que si hacen la elección se quedan 6 años más. No, si no nos quedamos, si no lo votamos, no se quedan 6 años más, se quedan por siempre. Así es. Entonces no es la elección, es derrocarlo, es el foco. Así es. Bueno, amigas y amigos, quédense con nosotros porque este tema, por supuesto, ustedes saben que aquí no se agota. Siempre la preocupación por Venezuela es una preocupación permanente, continua y ciertamente nos duele, dolorosa. Pero bueno, quédese con nosotros porque venimos con una parte importante también de las cosas que están ocurriendo con la democracia estadounidense, con las sanciones que se hicieron precisamente a un gobierno criminal que opera muy parecido al gobierno, al régimen castrochavista en Venezuela, que se trata del régimen de Vladimir Putin, a quien se le han impuesto sanciones muy importantes de parte de las más importantes democracias occidentales. Quédense con nosotros para que vean este segmento. Francisco se queda con nosotros para analizarlo. Gracias.